intentar brindar una idea general de esa transformación a partir de lo que voy a denominar la autocrítica de la intelectualidad revolucionaria. Me parece que la idea general de un progresismo intelectual, esto es, la contención de las capacidades críticas intelectuales en ese ámbito que no cuestiona las relaciones sociales, sino que se involucra en una discusión, en una polémica en el seno de las mismas, en torno, por ejemplo, a la redistribución del ingreso, a la ampliación de derechos, supone una derrota histórica, y voy a intentar dar cuenta de una de las líneas posibles de esa derrota, y particularmente de la autocrítica que motivó en algunos sectores, algunas fracciones de la intelectualidad revolucionaria. Y voy a tomar el caso de Oscar Terán. Oscar Terán, famoso y conocido historiador de las ideas, que ha fallecido hace 8 años y que proveyó una de las miradas más influyentes respecto del cierre, del agotamiento de la implicación revolucionaria de la práctica intelectual para habilitar o justificar una otra manera de fundar una intelectualidad de izquierda a partir de un paradigma socialdemócrata. Entonces voy a desarrollar este tema a partir de esa mirada. Entre los años 1960 y 1970 aconteció algo en la Argentina que selló profundamente el derrotero de su vida intelectual durante los siguientes 30 años. Se produjo la difusión y declive abrupto de la vocación revolucionaria entre las jóvenes jornadas intelectuales. A pesar de que involucró una mutación heterogénea, pues algunos sectores perduraron en un proyecto de activismo intelectual radical, revolucionario. Me parece que algunas de las personas que están acá pertenecen a esa persistencia, ¿no?, en desplegar una práctica intelectual que cuestione las estructuras. Sus huellas, digo, fueron duraderas. Durante el tramo final de la última dictadura, arraigaron las bases de una metamorfosis ideológica entre la intelectualidad de izquierda, según la cual los viejos sueños emancipatorios, imaginados y militados a través de una praxis revolucionaria, fueron sustituidos por ideales progresivos y reformistas, y por una teoría social relativista y contextualista. Las variantes ideológicas de ese fondo post-revolucionario fueron múltiples: socialismos moderados, peronismos renovadores, liberalismos progresistas, con diversas dosis de iluminismo, nacionalismo o republicanismo formal. Lo crucial fue que para muchos, no para todos, pero para muchos, la impugnación del capitalismo y de la democracia liberal representativa devino impensable. La revolución fue suprimida del terreno de la política para ser degradada como una utopía propia de grupúsculos autoconsagrados. Aquí no se trata de juzgar desde una noción transhistórica del quehacer intelectual ese cambio de ideas. El objetivo de esta intervención consiste en reflexionar sobre la edificación de la autocrítica del intelectual revolucionario en una de sus empresas, a mi juicio, más sofisticadas, presentida desde 1976 y germinada a lo largo de una década, la encarada en el marco de las historias de las ideas en la Argentina. En ello, la figura del filósofo e historiador Oscar Terán posee un lugar, me parece, insoslayable. La importancia del modo en que Terán elaboró su crítica de la intelectualidad revolucionaria no consistió en postular una fórmula alternativa de cómo debería reconstituirse el quehacer de los intelectuales de izquierda en los tiempos democráticos. Eso puede hallarse durante la década de 1980 en escrituras de izquierda peronista, como la de José Pablo Feynman, o de izquierda postmarxista, como la de Beatriz Arlo. Terán acometió una tarea más honda, aunque en apariencia más modesta. Reconstruyó la deriva hiperpolitizada y violenta que, en su opinión, colonizó al pensamiento intelectual de izquierdas en la década de 1960, la condujo a contribuir a su propia destrucción y a la eliminación de toda una experiencia histórica desde 1976. Una dimensión nada desdeñable de la eficacia con que representó esa época residió en el compromiso autobiográfico que puso de manifiesto como uno de los resortes de su reconstrucción, imprimiéndole un alcance emocional trágico.
pudiera reconstruir la autocrítica generacional de Terán sobre su obra historiográfica sobre los años 60 y 70, fue más que la exposición de extravíos ajenos. Fue también la imposición a una experiencia histórica compleja de un autoanálisis donde su propio compromiso con la izquierda armada tiñó la lectura de una época como concepto. Para retratar este pasaje difícil, en primer lugar, presentaré de manera sintética las estaciones ideológico-intelectuales de su trayectoria entre 1965 y 1976. En segundo lugar, también sucintamente, enunciaré sus etapas principales en el tránsito de un marxismo en crisis a un postmarxismo en pluralización entre 1977 y 1986, para dar paso, en un tercer momento, a la edificación de una historiografía de las ideas en la cual el accionar intelectual de las izquierdas derivó en una tragedia política. Esa curva ideológica proporciona una imagen nítida de una de las vías de constitución del progresismo intelectual argentino, en el que sobrevivía la vindicación socialista de un mundo menos justo, pero donde la decisión revolucionaria de un cambio radical fue desterrada al sótano frío y oscuro de los desastres. Bueno, para avanzar mucho más rápidamente, la primera parte en torno a la acción intelectual de Terán la voy a decir muy sintéticamente. Bueno, Terán nació en 1938 en el pueblo... 1938 en el pueblo bonaerense de Carlos Casares. A los 18 años se trasladó a la ciudad de Buenos Aires para estudiar filosofía en la UBA. Sus primeros compromisos políticos fueron en la juventud juvenil comunista a mediados de los años 60, y fue parte de ese conjunto de decisiones como la que lideró Portantiero, Juan Carlos con vanguardia revolucionaria, la expulsión del pasado y presente, y luego la decisión de buena parte de la juventud comunista con el PCR, ¿no? Ya a fines de los años 60. Y Terán, junto a activistas como Emilio Jáuregui y jóvenes como Eduardo Josami y Carlos Olmedo, participó de un grupo de simpatías con la Revolución Cubana. Incluso ese grupo Terán fue a entrenar a Cuba, su especialidad era explosivos básicamente. Pero a mí lo que me interesaba discutir muy rápidamente es el tipo de marxismo del joven Terán. Hay un artículo de 1965 publicado en la revista La Rosa Blindada sobre el filósofo francés Roger Garaudy. Es interesante porque después con las reconstrucciones que Terán realizó, particularmente en los años 60, ¿no? Su obra del 91 sobre el marxismo de esta época, enfatizó el carácter humanista, el voluntarista, de un marxismo que estaría en consonancia teórico-política con el guevarismo y la lucha armada, con el cual se comprometió buena parte de la intelectualidad de izquierda. A mí lo que me muestra más bien el análisis del propio texto de Terán sobre Garaudy es la existencia en realidad de un marxismo muy complejo, donde hay muchas vertientes. Hay una comprensión del marxismo de Garaudy como una refracción de las necesidades o las condiciones económico-sociales de la Unión Soviética, pero también hay otras vertientes que se vinculan con el argumento hegelianizante de Georgi Lukács, ¿no? En Historia y Conciencia de Clase, e incluso la crítica de la modernidad movilizada por Martin Heidegger en el famoso artículo, el ensayo sobre la época de la imagen del mundo. En un texto que publican en el año 66, Terán con un más joven incluso estudiante de filosofía, Carlos Olmedo, sobre el bestseller de Juan José Sebrelli sobre Eva Perón, ¿no? Allí el marxismo de estos dos jóvenes intelectuales marxistas puede hacer convivir, digamos, una fuerte concepción sociológica del marxismo con un Sartre, que es incluso anterior al de la crítica de la razón dialéctica, es el Sartre del ser y la nada, es decir, con una fuerte impronta fenomenológica. Es decir, no hay solo una línea de cómo se concibe al marxismo. Incluso hay otros textos preparados por Terán para la colección Siglo Mundo del Centro Editor de América Latina, que también da cuenta de la historia de las ideas europeas en el siglo XIX, donde el marxismo tiene un lugar, y allí aparece, por ejemplo, el nombre de Gramsci. Es decir, hay muchas facetas, ¿no? Un marxismo muy complejo. Y por otro lado,
en la propia politización de los grupos a los cuales perteneció Terán, hay distintas evidencias que muestran que no había solo una vía que conducía unívoca, inexorablemente, hacia el foquismo y la lucha armada. Hay un texto en este sentido del año 2004 que se publicó en la revista Lucha Armada, que se llama Lectura en dos tiempos, donde Terán reconstruye cómo se leía la revolución en la revolución, el texto de Rachid Debré, que como fue un breviario, ¿no?, del foquismo, y cómo se leía posteriormente, ¿no?, por esa lectura en dos tiempos. Pero es interesante porque Terán cuenta, ¿no?, que se reunieron los jóvenes revolucionarios en el altillo de una habitación, ¿no?, que tenía las paredes pintadas de blanco, y como el libro de Debré, estamos en la época de Onganía aquí, ¿no?, había llegado clandestinamente en un microfilm, habían leído el texto proyectado sobre una de las paredes blancas, ¿no?, en una tarde de domingo, y que terminaron puesto que la pared tenía irregularidades, no se leía bien, tenía que ser un enorme esfuerzo, y terminaron todos con los ojos rojos, ¿no? Pero lo que comenta Terán es que cómo habían creído en las tesis fundamentales de Debré, ¿no?, que hoy efectivamente parecen inverosímiles. La noción, por ejemplo, de que la militancia en el ámbito rural crea una conciencia revolucionaria, mientras que la militancia en el ámbito urbano crea una conciencia pequeño burguesa, por ejemplo, entre muchas otras afirmaciones, y que después... Lo atribuía a las distorsiones de la pared. Del esfuerzo, ¿no?, pero para crear ese clima. Pero lo que después cuenta hacia el final de la lectura es que Terán y uno de los que asisten a esa lectura, antes de estar en la puerta, ¿no?, de salir antes de irse, ven a pasar una parejita de jóvenes que van hacia el parque a solazarse, ¿no?, con sus afectos, con su amor, con su deseo, y uno de los jóvenes le dice a Terán: no saben el mundo que les estamos preparando. Como que hubiera una historia ahí que va necesariamente hacia el desastre, ¿no?, y estos jóvenes creen que son los hacedores, ¿no?, de esa paligenesia que va a crear un mundo nuevo. Pero hay consultando así en una entrevista con otra persona que fue concretamente Josami, ¿no?, que había asistido a esa proyección, ¿no?, y que era el grupo general, lo que él me contaba es que, por supuesto, también hay que poner problematizar el recuerdo de Josami. Terán había sido uno de los que más había discutido la credibilidad de las tesis de Debré, ¿no?, porque que había habido una discusión, y me parece que ese recuerdo, digamos, es comprensible, o me parece mucho más verosímil que un grupo de activistas que habían tenido una formación leninista, ¿no?, donde la noción de la organización, del lugar de la clase trabajadora, de la activación de la clase trabajadora, que en el caso de la Argentina era predominante y fuertemente urbana, digamos que, para decirlo en los términos de Coselli, que el horizonte de la experiencia para leer ese texto de Debré en realidad me hace mucho más verosímil que hubiera debates respecto de, digamos, el grado de convencimiento que podía lograr ese texto. Pero en todo caso, lo que sí está claro es que para el grupo que luego va a formar los Comandos Populares de Liberación, una organización clandestina, la vía armada era la opción más radical, ¿no?, más de izquierda en la Argentina, y se comprometieron efectivamente con esa vía, aunque no es necesario que se creyeran, digamos, todas las tesis, ¿no?, que se defendían allí. Terán no dejó digamos, cuando se constituyeron los comandos, no dejó de escribir, ¿no?, incluso publicó en la revista de los libros, textos en discusión con el altuserianismo y con el nacionalpopulismo, y continuó. Él era docente auxiliar de segunda en la cátedra de filosofía moderna, la que tenía Bachiller Frondizi en filosofía, y continuó siendo estudiante, no era un estudiante crónico, tardó 20 años en porque, bueno, la facultad era un sitio también de captación de militantes, de activistas, y él fue uno de los gestores de una agrupación que tuvo su relevancia en ese momento, que fue Carta Abierta.
En todo caso, la atracción que tiene la tendencia revolucionaria del peronismo, particularmente Montoneros, va a constreñir a la CPL a tomar una decisión, ¿no? La de mantenerse como una agrupación armada, independiente, o sumarse a la guerrilla peronista, y hay discusiones. En el CPL un sector se mantiene en las organizaciones marxistas, como el ERP, otros, o FAL, otros dejan el activismo, pero otros sí se pasan a Montoneros, como Cosami y Terán. Cosami en clandestino, pero Terán pasa a militar en superficie, en una unidad básica en el barrio de Mataderos, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Pero de ninguna manera estaban completamente dadas todas las posiciones, y de hecho la revista de CPL, con Confluencia, muestra a lo largo del año 74 cómo la complejidad, ¿no?, de ese tránsito ideológico. Pero en todo caso, lo cierto es que en el año 75 y 76 el marxismo y la militancia de Terán entra en crisis. Un dato que no es menor en esa crisis es que Terán tuvo trillizos, ¿no? Tuvo trillizos en el 75, eso también creaba las condiciones o modificaba las condiciones existenciales, y en el 76, luego de rendir unas últimas materias de la carrera de filosofía, parte del exilio, primero en México, primero en Madrid, España, y luego en México. En el exilio mexicano no se produce una ruptura completamente radical. En verdad, por ejemplo, la lectura de Foucault, de Michel Foucault, que realizaba Terán, participaba más bien de un intento de una reconstrucción del marxismo, aunque enfocándolo de lo que para él era el gran problema teórico de la teoría marxista, que era la categoría de totalidad. Y en este sentido, Foucault, antes que impugnar de conjunto al marxismo, lo que suponía era un pluralismo teórico en el cual, de acuerdo a los problemas que se analizaran, se podrían tomar ciertos conceptos del marxismo, pero cuando se surgieran otro tipo de problemas se podrían emplear otras categorías que no fueran parte, digamos, del archivo intelectual marxista. Entonces, esa idea de caja de herramientas sostiene lo que yo llamo un postmarxismo por pluralización. Hay distintos tipos de postmarxismo. Parece que hoy tenemos una imagen demasiado simplificada, digamos, de lo que es el postmarxismo. Entonces ponemos en toda una gran bolsa a Claude Lefort, a Ernesto Laclau, y son diferentes, ¿no? Son diferentes, porque una cosa es un marxismo, por ejemplo, que sea antimarxista, otra cosa es un postmarxismo, que sea antimarxista, otra cosa es un postmarxismo que diga, bueno, hay que ver, para algunos temas sirve, para otros no sirve. Son configuraciones muy diferentes. Y ese es el postmarxismo por pluralización de Terán, que en realidad fue exigido para tomar una decisión más clara en el debate con José Sassborn entre 1983 y 1984, ¿no?, donde Sassborn, digamos, lo emplazó a Terán, ¿no?, a decir, bueno, no se puede estar con Marx y con Foucault a la vez, ¿no? Esa era la posición, ¿no? Hay que tomar porque son incompatibles el régimen de la determinación con el régimen del pluralismo. Pero en todo caso ahí hubo eso genera una toma de posición más distante con el marxismo, al menos como teoría de la totalidad de Terán, y fortalece entonces ese postmarxismo. Ahora, y a partir de allí que construye Terán una historia crítica de las ideas argentinas a partir de la noción de una ideología argentina que conduce a la noción de unidad, de totalidad, y que configura una línea histórica autoritarismo, y de la cual las izquierdas no supieron sustraerse adecuadamente. Lo que es muy interesante a mi juicio es cómo, y con esto es el último punto que quiero plantear, cómo Terán incluye en esa historia crítica de las ideas argentinas la propia historia de la intelectualidad de izquierda, y ese es el libro fundamental de él, de 1991, en los años 60. Pero lo que constituye un enigma en el proyecto, en ese proyecto intelectual que afirma
vía Foucault, las autonomías relativas y las subdeterminaciones, es que una vez que se dirige a los años de la Revolución, sufre una torsión donde se pregunta por el origen. Es decir, la gran pregunta de Terán en su trabajo sobre la intelectualidad de izquierda en la Argentina es ¿cuándo se configura esa dialéctica mortífera, según son palabras que utiliza Terán, ¿no? Cuando se constituye esa caldera del diablo, donde se funden unos metales que van a conducir al desastre, ¿no? Y en distintos textos, ese momento, ¿no? Es el año 59, con la tradición Frondizi. En otros textos, en los años 60 particularmente, es el 66, ¿no? Porque es el Longaniato el que cierra un momento de radicalización intelectual y política, pero que todavía es productivo y que posibilita, digamos, la creación intelectual a la toma de las armas, donde se va a crear una lógica de la cual ya no va a haber retorno. Y esa es una pregunta muy determinista, ¿no? Es como que en un momento de la historia, la complejidad se sintetiza, ¿no? En una dinámica que ya va a conducir a la autodestrucción. Y este es uno de los rasgos más enigmáticos del proyecto intelectual de Terán, que me parece que es uno de los saldos más problemáticos de una obra, por otro lado, muy interesante. Yo pienso que, ya para ir cerrando, pienso que si hoy es preciso reconstituir un proyecto intelectual revolucionario, el diálogo con la obra crítica de Terán es una de las varias vías imprescindibles para esa tarea. Hacer un balance de los años 60 y 70 no brinda desde luego la clave para el hacer de hoy, pero ese hacer sin aquel balance sería ciego. Para ello, es preciso abrir el tiempo histórico que Terán y su fracción generacional creyeron clausurado. Pienso en los trabajos de Terán, pienso en los trabajos de Besetti, de la propia Sartre, ¿no? La idea del cierre de la época. Pensarlo más bien como un mosaico de posibilidades abiertas, no coaguladas de antemano. O sea, la noción de mosaico me parece más interesante que la pregunta por la modernización, ¿no? Que caracteriza todos estos enfoques. La pregunta entonces es ¿cómo fue que se abrió un vector modernizador, pero ese vector fue cancelado, fue bloqueado? Es la noción que utiliza Terán en los años 60 del bloqueo tradicionalista, ¿no? La idea entonces es que hay una apertura, ¿no? Nuevas ideas en la izquierda, la revista Pasado y Presente es la clave de todo esto, ¿no? Como la izquierda marxista puede leer al psicoanálisis, la izquierda marxista puede leer a Fellini, puede entonces incorporar un conjunto muy diverso de nutrientes intelectuales, pero eso luego es unificado, es clausurado por el compromiso revolucionario, particularmente con una noción muy violenta de la transformación revolucionaria. Pero me parece que la noción de mosaico, ¿no? Donde la realidad nunca está unificada a partir de un centro, ¿no? que sintetiza, que simplifica, sino que hay muchas fuerzas que están en tensión, que están en combate, ¿no? Y que no poseen un sentido, digamos, histórico-filosófico que conduce hacia un destino, brinda una mirada mucho más interesante para pensar esa época. Requerimos entonces, me parece, de otro programa intelectual. No creo que con ello se proceda a una apología, ¿no? del pasado. Se trata tal vez de volver a oír al joven Terán y a su generación intelectual, liberándolo de la decepción con que el propio Terán, ya derrotado, lo recluyó en la cárcel de la historia. Quiero decir, reconstruir críticamente, incluso la propia recorrido de Oscar Terán brinda elementos para contradecir la propia imagen que el mismo Terán construyó de esa época, pero un Terán ya derrotado, ¿no? Porque las revoluciones deben ser siempre nuevas y mostrarse capaces de contar sus prehistorias de otras maneras, sin eludir las derrotas y extravíos, para recomenzar el deseo eterno de emancipación. Gracias. They'll take your